El último cuestionario. Cuando acepté el trabajo en el banco, pensé que por fin tendría estabilidad. El sueldo era bueno, los horarios razonables y el edificio, aunque algo austero, tenía un aire de profesionalismo que me tranquilizó desde el primer día. Pero esa tranquilidad se evaporó tan pronto como recibí mi primera tarea. Era un cuestionario. Un formulario con preguntas básicas, nombre, dirección, contacto de emergencia. Lo extraño no era el contenido, sino el nombre del archivo, empleado 37. En la oficina nadie mencionó al empleado anterior. Al preguntar tímidamente sobre él, solo recibí miradas evasivas o respuestas como no te preocupes por eso. Al llegar al final del formulario, algo me detuvo. En el campo motivo de salida, había una sola palabra escrita en letras mayúsculas, desaparición. Decidí no darle demasiadas vueltas. Tal vez era un mal chiste de oficina, una broma interna que aún no entendía. Aún así, la palabra resonó en mi mente el resto del día. Mi siguiente asignación fue ordenar documentos en el archivo. El lugar estaba en el sótano, un cuarto oscuro con estanterías abarrotadas de carpetas que parecían no haber sido tocadas en años. Mientras colocaba los papeles en su lugar, encontré una sección marcada como personal. No pude resistir la curiosidad. Al abrir la primera carpeta, vi otro cuestionario. Esta vez, de un empleado 36. Lo hojeé rápidamente y encontré lo mismo, un formulario normal, salvo por la última columna. Motivo de salida, desaparición. Miré las estanterías y sentí como la piel se me erizaba. Había decenas de carpetas idénticas, todas etiquetadas con números consecutivos. Empecé a revisar al azar. Cada una contenía un formulario similar y, al final, siempre la misma palabra. Mi nerviosismo aumentó cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que alguien vendría a preguntarme por qué estaba demorándome tanto. Pero nadie apareció. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta del archivo. Esperé unos segundos antes de asomarme, pero no había nadie. Regresé al escritorio con la intención de ignorar lo que había visto. Sin embargo, cuando abrí mi correo, encontré algo que me heló la sangre, un cuestionario con mi nombre, mi dirección y todos mis datos personales. El formulario ya estaba completo. No había forma de que alguien pudiera saber ciertos detalles, como el nombre de mi primer maestro o la fecha exacta de mi última mudanza. Esos campos habían sido llenados con precisión. Al final del día, me apresuré para salir. Caminé por los largos pasillos hacia la salida, tratando de evitar a mis compañeros. La atmósfera en la oficina había cambiado, las miradas que me lanzaban no eran de curiosidad, sino de algo que no podía describir. Algo parecido a la lástima. Cuando llegué al pasillo principal, noté que todos los empleados estaban allí. Quietos, alineados a lo largo de las paredes, me observaban en completo silencio. Ninguno dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en mí. Era una mirada colectiva que hablaba más que cualquier palabra. Intenté avanzar hacia la salida, pero mis piernas comenzaron a fallar. Fue entonces cuando lo comprendí, ellos sabían algo que yo no. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Cuando finalmente moví los pies, sentí que sus miradas me seguían. No me detuve hasta llegar a la puerta principal, pero cuando giré la cabeza por última vez, vi que sus expresiones no habían cambiado. En el reflejo del cristal de la puerta, noté un detalle que hasta ese momento no había percibido. En una esquina del pasillo, ya colgaba un nuevo formulario. El mío. La mesa de enfrente. El primer día en mi nuevo trabajo, me asignaron un escritorio junto a una ventana grande que daba a la calle. La luz natural me relajaba, aunque pronto me di cuenta de que la atmósfera dentro de la oficina no tenía nada de relajante. El espacio era frío y silencioso, casi como una sala de espera donde todos parecían estar aguantando la respiración. Frente a mí,
en un escritorio perfectamente ordenado, trabajaba un hombre al que no conocía. Era meticuloso, con una postura rígida, y nunca alzaba la mirada de los papeles que tenía frente a él. No interactuaba con nadie, pero lo que más me inquietaba era su inmovilidad. A lo largo del día, mientras yo luchaba por entender mis nuevas responsabilidades, lo observaba de reojo. Su rutina era siempre la misma: revisar hojas, anotar algo, y luego apilar los documentos con un orden casi obsesivo. Intenté preguntar a otros colegas sobre él, pero todos desviaban la mirada o se limitaban a encogerse de hombros. Con el paso de las horas, el ambiente se volvió más opresivo. Sentí como si estuviera rodeado de sombras vivientes que evitaban cualquier tipo de conexión. Una tarde, después de que la mayoría de mis compañeros se había marchado, decidí quedarme un poco más para terminar unas tareas pendientes. Me encontraba solo en el departamento, o al menos eso pensé. Cuando miré hacia el escritorio de enfrente, noté que el hombre seguía allí, pero no parecía estar trabajando. Estaba inmóvil, con las manos descansando sobre la mesa y los ojos clavados en los papeles. La curiosidad me superó. Me levanté de mi asiento y caminé lentamente hacia su escritorio. Por alguna razón, esperaba que reaccionara, que levantara la mirada o al menos se moviera, pero no lo hizo. Me detuve frente a su mesa y, con las manos temblorosas, tomé el primer papel que tenía frente a él. Confundido, revisé el resto de los documentos. Todos estaban vacíos, sin una sola letra, como si alguien hubiera puesto hojas limpias allí solo para simular que trabajaba. Entonces encontré algo que no encajaba, una pequeña nota doblada en una esquina. Al abrirla, leí 5 palabras que me helaron la sangre. Ahora te toca a ti. De repente, sentí un cambio en el ambiente. Un movimiento, un peso detrás de mí. Me giré de golpe y lo vi de pie, a menos de 1 metro de distancia. No sé cómo se levantó tan rápido ni cómo llegó tan cerca sin que lo notara. Sus ojos estaban vacíos, pero había una intensidad en ellos que me paralizó. Mi corazón latía con fuerza mientras su figura inmóvil parecía llenar toda la habitación. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Solo sé que no pude dormir. Su rostro, esa mirada muerta, seguía persiguiéndome. Me prometí no volver, pero la necesidad de conservar el empleo me empujó a levantarme a la mañana siguiente y presentarme como si nada hubiera pasado. Cuando entré a la oficina, noté de inmediato que su escritorio estaba vacío. Las hojas habían desaparecido, la silla estaba perfectamente colocada bajo la mesa, y no había rastro de su presencia. Me dirigí al mío, tratando de ignorar el malestar que crecía en mi pecho. Sin embargo, sentí algo diferente. Un cambio sutil, casi imperceptible, en la actitud de los demás. Los colegas, que antes apenas me miraban, ahora me observaban fijamente. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, y aunque ninguno de ellos dijo una palabra, sus expresiones parecían transmitir un mensaje claro: tú eres el próximo. Cuando me senté en mi escritorio, encontré un papel doblado que no estaba allí antes. Al abrirlo, reconocí la misma letra de la nota del día anterior. Bienvenido. Ahora es tu lugar. Me quedé mirando la mesa vacía frente a mí. Por un segundo, me pareció ver mi propio reflejo en la ventana, pero algo estaba mal. No era mi rostro. Era el suyo. Una forma para todos. El uniforme me quedaba perfectamente, como si alguien hubiera tomado mis medidas sin decírmelo. Era un detalle extraño, pero reconfortante en mi primer día en el restaurante. Me habían advertido que el trabajo sería duro, pero la paga y los horarios valían la pena. Lo que no me esperaba era el silencio. Desde el momento en que crucé la puerta, mis compañeros evitaron mirarme. Trabajaban con precisión casi mecánica, comunicándose solo con movimientos mínimos o miradas fugaces. Traté de sonreírles, hacer algún gesto amistoso,
pero ellos bajaban la cabeza y seguían con lo suyo. Al final de mi primera hora, ya había comenzado a notar un patrón. Cada uno tenía su lugar, su tarea asignada y un uniforme idéntico al mío, excepto por una diferencia crucial. Todos llevaban un pequeño bordado con sus nombres en el pecho. El mío no tenía nada. En medio de la agitada rutina, un detalle captó mi atención: una bolsa de tela oscura colocada al final de la cocina. No parecía pertenecer a ninguno de los empleados, y su ubicación apartada me hizo pensar que no querían que alguien la tocara. Durante un descanso breve, aproveché para acercarme. La bolsa contenía un uniforme viejo. Estaba arrugado y descolorido, pero aún se podía leer claramente el nombre bordado: Mario. Antes de que pudiera procesar lo que veía, uno de los cocineros pasó junto a mí, girando la cabeza lo justo para que nuestros ojos se cruzaran. Su mirada no era de advertencia, ni de enojo, sino de algo peor: resignación. Sin decir nada, volvió a su lugar y continuó cortando verduras con movimientos mecánicos. No había rastro de un Mario entre los empleados. Era evidente que nadie quería hablar de él. El jefe apareció cerca del final de mi turno. Era un hombre de rostro inexpresivo y voz calma, que parecía vigilar cada detalle sin hacer contacto visual con nadie. Me entregó un paquete cuidadosamente envuelto. Al abrirlo, encontré un uniforme nuevo. Este sí tenía mi nombre bordado en letras blancas. Por un instante, sentí algo parecido al alivio, pero su rostro no reflejaba ninguna aprobación, solo una especie de expectativa. Cuando me pidió que lo guardara, algo en su tono me hizo sentir que no tenía otra opción. Durante el cierre, me quedé organizando utensilios y observando a los demás empleados. Nadie se iba sin antes doblar perfectamente su uniforme, colocarlo en una bolsa y dejarlo en una fila ordenada junto a la puerta. Miré mi nuevo uniforme. Aún no entendía su importancia, pero la sensación de que era más que una simple prenda comenzó a crecer en mi interior. En casa, no pude dormir. Pensaba en Mario. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué el uniforme parecía ser más importante que la persona que lo llevaba? Las respuestas parecían ocultas en los silencios de mis compañeros, en las miradas rápidas, en las rutinas precisas que seguían como autómatas. A la mañana siguiente, regresé al restaurante. Encontré la bolsa donde había dejado mi nuevo uniforme, pero al abrirla, algo había cambiado. Mi nombre estaba bordado, sí, pero el tejido ya no parecía nuevo. El desgaste en las costuras y el ligero olor a humedad me hicieron sentir que había pertenecido a alguien más antes de llegar a mí. Durante el servicio, una camarera dejó caer un vaso. Al inclinarme para ayudarla, vi que su uniforme también estaba viejo, como el que había encontrado con el nombre de Mario. La idea de que los uniformes sobrevivían a las personas que los usaban me erizó la piel. Al final del día, el jefe se acercó nuevamente. Esta vez, no llevaba palabras, solo un gesto hacia la bolsa donde todos dejaban sus uniformes. Me pidió que lo dejara allí, doblado como los demás. Pero antes de que pudiera hacerlo, vi que en el espacio donde solía estar la bolsa de Mario, ahora había una nueva, con el nombre de otro compañero que no había venido ese día. Esa noche, mientras volvía a casa, lo entendí todo. En el restaurante, nadie dejaba su lugar voluntariamente. No era solo una cuestión de reemplazar a alguien que había renunciado. Era un sistema cerrado, donde cada persona tomaba el lugar de otra, atrapada en un ciclo que no entendía completamente, pero que no podía romper. Cuando miré mi uniforme al llegar a casa, sentí que ya no era mío. El nombre bordado no era más que una etiqueta temporal, algo que podía cambiar en cualquier momento. La siguiente mañana, al entrar al restaurante, todos los ojos se volvieron hacia mí. Nadie habló, pero no hacía falta. Supe que, en algún lugar, alguien más estaba recibiendo un uniforme perfecto con mi nombre bordado. Colegas afuera de la puerta.
Mi oficina era una celda disfrazada de despacho. 4 paredes blancas, un escritorio y un ordenador que hacía más ruido del que debía. No tenía ventanas, solo una pared de cristal que me separaba del resto del equipo. Ellos trabajaban en un espacio abierto, con luz natural y escritorios agrupados en pequeños bloques. Desde mi rincón, podía verlos moverse, aunque nunca cruzaban miradas conmigo. Al principio pensé que era cosa de mi imaginación. Quizá eran reservados, quizá esperaban a que yo diera el primer paso. Pero pasaron los días, y seguían ignorándome. Su indiferencia no era accidental. Lo sentía en la forma en que evitaban girarse hacia el cristal o, si lo hacían solo por unos segundos antes de volver a sus tareas. A veces, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, los veía detenerse. Todos al mismo tiempo. Se quedaban quietos, mirando hacia la pared de cristal, fijando sus ojos en mí como si esperaran algo. Era una sensación incómoda, como si me observaran desde el otro lado de un espejo. La primera vez que escuché el golpe, pensé que era mi imaginación. Un toque seco, breve, como el de alguien que llama con el dedo índice. Me levanté, abrí la puerta, pero no había nadie. Volví a sentarme y, minutos después, otro golpe. Esta vez más fuerte, más insistente. Salí rápidamente, pero los pasillos estaban vacíos. Con el tiempo, los golpes se hicieron habituales. A veces eran suaves, otras veces parecían urgentes. Cada vez que abría la puerta, el silencio era total. Sin embargo, cada vez que miraba a través del cristal, mis compañeros parecían más atentos, más inmóviles. Empecé a notar que sus movimientos cesaban justo antes de que escuchara los golpes. Como si supieran algo que yo no. Una tarde, en un intento por romper esa barrera invisible, decidí salir al espacio abierto. Me acerqué a un grupo de compañeros, esperando poder integrarme o al menos preguntarles algo. Pero al verme, se quedaron en silencio. Sus ojos no eran de curiosidad ni de incomodidad. Eran ojos fríos, sin emociones. Me sentí examinado, como si estuvieran calculando algo sobre mí. No soporté más de unos segundos allí. Volví a mi despacho, cerré la puerta y me dejé caer en la silla. Desde el cristal, seguían mirándome. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, noté algo nuevo en mi escritorio. Una hoja doblada que no estaba allí antes. La abrí, y mi respiración se detuvo por un instante. Hoy es tu última salida. Me quedé paralizado. Miré a través del cristal, esperando alguna reacción de mis compañeros, pero seguían trabajando como si nada. Intenté tranquilizarme, pensando que alguien había querido gastar una broma. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esa nota era algo más. Guardé la hoja en mi bolsillo y me preparé para irme. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y cada paso resonaba en el silencio de la oficina. Pero cuando llegué a la puerta de salida, algo me hizo detenerme. Giré la cabeza hacia la pared de cristal. Allí estaban todos, de pie. No en sus escritorios, no trabajando, sino de pie, en fila, mirando hacia mi despacho vacío. Y entonces lo entendí. No estaba mirando hacia mi despacho. Estaban mirando hacia mí. Parpadeé y me encontré de pie entre ellos. No entendí cómo llegué allí, pero sabía que algo había cambiado. No estaba en mi despacho. Ahora estaba al otro lado del cristal, junto a ellos, mirando hacia la pequeña habitación donde trabajaba alguien más. Desde aquí, todo tenía un nuevo significado. Los golpes en la puerta, las miradas detenidas, las notas. Ahora yo era parte de ellos. Y, al otro lado, el nuevo empleado ya estaba sentado en mi escritorio, sin sospechar nada. Otra mano. El escritorio que me asignaron tenía un aire descuidado.
Sobre la superficie había restos de alguien más, un bolígrafo mordido por los extremos, una libreta con la portada gastada y una taza de café con un anillo marrón en el fondo, como si el líquido hubiese quedado allí demasiado tiempo. Era como si la persona anterior hubiera salido con prisa y olvidado llevarse todo. Decidí que lo primero sería organizar ese espacio. No soportaba el desorden, y mucho menos sentir que estaba usando un lugar que no me pertenecía del todo. Empecé por recoger el bolígrafo y la libreta para guardarlos en el cajón, pero algo me detuvo. Cuando levanté la cabeza, noté que uno de mis compañeros, un hombre de cabello corto y gafas rectangulares, me miraba fijamente desde su lugar al otro lado de la sala. Su expresión no era de curiosidad ni reproche. Era algo más, algo que no podía descifrar, pero que me hizo sentir incómodo. Bajé la mirada y seguí ordenando, tratando de ignorarlo. Sin embargo, cada vez que tocaba uno de los objetos para moverlo, levantaba la vista y encontraba otro par de ojos. Era como si todo el equipo se turnara para observarme sin decir una sola palabra. Al final de la jornada, el escritorio parecía más mío, aunque no del todo. La libreta, la taza y el bolígrafo seguían ahí, dentro del cajón, como si se resistieran a desaparecer. Antes de irme, decidí abrirla para curiosear. Quizá algún dato, una nota o incluso un dibujo me daría una pista de quién había ocupado ese lugar antes de mí. Al principio, las páginas estaban en blanco o llenas de garabatos sin importancia. Pero al avanzar encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una frase escrita con letras apretadas. Mi casa nunca está vacía. El aire en la oficina parecía más denso de lo habitual. Cerré la libreta de golpe y la devolví al cajón. Me apresuré a recoger mis cosas, intentando borrar esa frase de mi mente. Pero mientras apagaba el ordenador y guardaba mis pertenencias, tuve la sensación de que no estaba solo. Los pasillos estaban vacíos, pero sentía una presión, una presencia que no podía explicar. Antes de salir, me giré instintivamente hacia la sala. Ahí estaban mis compañeros, aún sentados, aunque el horario ya había terminado. Todos parecían concentrados en sus pantallas, pero había algo extraño en ellos. Sus posturas rígidas, sus movimientos lentos, como si estuvieran ejecutando una coreografía ensayada. Uno de ellos levantó la mirada, y lo vi claramente, no estaba trabajando. Solo me estaba mirando. Aceleré el paso hacia la salida. Las luces comenzaron a apagarse detrás de mí, una fila tras otra, como si el edificio me empujara a marcharme. Pero antes de llegar a la puerta, sentí un peso en el hombro. Era una mano. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré rápidamente por encima del hombro, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y, al fondo, la tenue luz de la sala. Respiré hondo y traté de convencerme de que era mi imaginación. Al mirar hacia mi escritorio por última vez, noté que la libreta estaba ahora abierta sobre la mesa. No recordaba haberla dejado allí, y mucho menos abierta. Me acerqué, temblando, y vi una nueva frase escrita en la misma página. Siempre vuelvo a mi lugar. Dejé la libreta donde estaba y salí corriendo. Pero incluso mientras bajaba las escaleras, tuve la sensación de que algo me seguía. No pasos, no sonidos, solo la certeza de que alguien, o algo, estaba justo detrás de mí. Cuando volví al día siguiente, el escritorio estaba vacío otra vez. La taza, la libreta y el bolígrafo habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Mis compañeros, sin embargo, me miraron de una forma diferente. Sus ojos no eran inquisitivos, sino resignados. Y fue entonces cuando lo entendí. Ese escritorio nunca sería mío. Alguien, en algún momento, volvería a reclamarlo. Sin nombre. La oficina estaba impecable, ordenada hasta el exceso. Escritorios limpios, ordenadores alineados y una extraña uniformidad que se sentía artificial.
Lo primero que noté al llegar fue la ausencia de etiquetas con nombres. Pensé que quizá era una política de empresa o simplemente una coincidencia. Al iniciar mi jornada, todo parecía normal. Cada persona estaba concentrada en su trabajo, tecleando con ritmo constante o revisando documentos en silencio absoluto. Pero al pasar las horas, algo me inquietó, nadie hablaba, ni siquiera para lo básico. Se comunicaban con gestos o notas breves que dejaban en los escritorios. Nunca escuché un nombre, ni siquiera un oye o un por favor. La falta de interacción me hacía sentir invisible. Intenté romper el hielo con una sonrisa o un saludo al pasar, pero nadie reaccionaba. Sus miradas se detenían en mí solo un segundo antes de volver a sus pantallas, como si no existiera o como si estuvieran midiendo cada uno de mis movimientos. Durante el almuerzo, pensé que sería más fácil interactuar, pero la situación era peor. La sala común estaba llena, pero el ambiente seguía siendo opresivo. Nadie se sentaba cerca de mí. Era como si mi presencia rompiera alguna regla no escrita. Intenté presentarme a una mujer que se sentó en la mesa de enfrente, pero no me miró. Simplemente dejó su bandeja y se fue antes de terminar su comida. De vuelta en mi escritorio, encontré algo extraño, un papel doblado cuidadosamente. Al abrirlo, estaba en blanco. Lo dejé a un lado, pero la sensación de que algo estaba mal creció. ¿Por qué nadie decía sus nombres? ¿Por qué no querían saber el mío? Decidí intentarlo de nuevo. Me levanté y me acerqué a un grupo que revisaba documentos cerca de la impresora. Cuando intenté decir mi nombre, sentí como el aire se volvía denso. Uno de ellos levantó la vista, no para responderme, sino para clavarme una mirada que me congeló. Era una mezcla de advertencia y desaprobación, como si acabara de cometer un error grave. Me retiré, sintiéndome observado. Al final de la jornada, mientras recogía mis cosas, vi algo nuevo en mi escritorio, una pequeña tarjeta. Era del mismo diseño minimalista que todo en la oficina, pero con un detalle perturbador. Mi nombre estaba escrito en letras negras, pero estaba tachado con una línea gruesa, como si hubieran borrado mi identidad con intención. Me sentí mareado. Esa tarjeta no estaba allí antes, y nadie se acercó a mi escritorio en toda la tarde. Busqué a mi alrededor, pero todos seguían trabajando como si nada hubiera pasado. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y me apresuré a salir, pero en el pasillo me encontré con el jefe. Era la primera vez que lo veía de cerca. Sin decir nada, extendió su mano y me entregó otra tarjeta. Esta era diferente, en lugar de mi nombre, tenía una sola palabra escrita en mayúsculas. Silencio. Quise preguntar qué significaba, pero su mirada no me dejó. Era un rostro inexpresivo, pero sus ojos transmitían algo que me hizo temer por mi seguridad. Me limité a sentir y seguí caminando hacia la salida. Esa noche no pude dormir. Intentaba racionalizar lo que había ocurrido, pero no encontraba sentido. Me pregunté si todo era parte de un sistema extraño, una estrategia para mantener el orden, o algo más oscuro que aún no entendía. Al día siguiente, al entrar en la oficina, noté que algo había cambiado. En los escritorios ahora había tarjetas con nombres, pero no eran los nombres de las personas que había visto el día anterior. Cada tarjeta tenía un nombre nuevo, pero sin conexión aparente. Cuando llegué a mi lugar, mi tarjeta también era diferente. No tenía ni mi nombre ni la palabra silencio. En su lugar, estaba vacía, como si ni siquiera mereciera ser reconocida. Al levantar la mirada, vi que todos los demás me estaban observando. Sus ojos eran fríos, pero llenos de una comprensión que yo no tenía. En ese momento supe que había cometido un error al intentar ser parte de ellos. Yo no era como ellos. Y ellos nunca permitirían que lo fuera. El corredor prohibido. El almacén era un laberinto.
Cada fila de estanterías parecía idéntica a la anterior, un enjambre de cajas apiladas que ocultaban secretos bajo la apariencia de organización. Desde el primer día, había algo en el ambiente que no me permitía relajarme. Era el silencio, demasiado profundo para un lugar tan grande y lleno de gente. Lo que más me llamó la atención fue un pasillo estrecho al fondo del almacén. No había señales que indicaran que había allí, pero los otros trabajadores parecían evitarlo instintivamente. Uno de ellos me advirtió, sin mirarme, que ese lugar no era para los nuevos. Ahí solo van los alborotadores, murmuró antes de alejarse. No pregunté más. La forma en que lo dijo, como si pronunciara una sentencia, me dejó inquieto. Los primeros días en el almacén transcurrieron sin incidentes. Mi tarea principal era sencilla, revisar las cajas asignadas, etiquetarlas y asegurarme de que estuvieran en el lugar correcto. Pero al cuarto día, noté que algunas de mis cajas habían desaparecido. Eran las que contenían mis datos, los documentos que había llevado el primer día, copias de mi contrato, formularios de ingreso, todo lo que probaba que yo trabajaba allí. Al principio pensé que alguien las había movido por error, pero nadie en el equipo quiso ayudarme. Algunos ni siquiera respondieron cuando les pregunté. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, mis ojos volvieron al pasillo prohibido. Desde mi posición, pude distinguir el inicio de las sombras que lo llenaban. Mi curiosidad superó al miedo. Algo en mi interior me decía que debía entrar. Esperé hasta el final de mi turno, cuando el almacén estaba casi vacío. Me adentré en el pasillo, dejando atrás la luz tenue de las áreas comunes. Cuanto más avanzaba, más se estrechaban las paredes, como si quisieran atraparme. Al fondo, encontré una pequeña sala llena de archivadores oxidados. Al abrirlos, vi carpetas con nombres y fotografías. Al principio, no reconocí a nadie, pero al pasar las páginas, me topé con rostros familiares, compañeros que había visto brevemente durante mis primeros días, pero que no había vuelto a encontrar en el almacén. Cada carpeta tenía un registro detallado, fechas de ingreso, tareas asignadas, evaluaciones de desempeño. Pero todas terminaban igual, una última página en blanco, como si la historia de cada persona hubiera sido interrumpida de repente. Seguí buscando hasta que encontré mi propia carpeta. No debería haber estado allí. Apenas llevaba unos días en el trabajo, pero ya estaba archivada junto a las demás. En mi última página, no estaba en blanco. Había una sola palabra escrita en letras grandes, pendiente. El frío me recorrió la espalda. Cerré el archivador y me di cuenta de que el ambiente se había vuelto más pesado. Me giré para regresar, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe detrás de mí. La oscuridad era casi total, pero entre las sombras pude distinguir figuras que se movían lentamente hacia mí. Al principio pensé que eran mis compañeros, tal vez buscándome, pero sus movimientos no eran normales. Caminaban de forma irregular, como si sus cuerpos ya no les pertenecieran del todo. Reconocí algunos rostros, eran los mismos que había visto en las carpetas. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero había algo en sus expresiones que transmitía desesperación. Como si quisieran advertirme, pero no pudieran articularlo. Retrocedí, buscando una salida, pero el pasillo se sentía interminable. Cada vez que intentaba avanzar, más figuras aparecían desde las esquinas, bloqueando mi camino. El pánico me paralizó. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí y que el aire se volvía más espeso con cada segundo. Finalmente, las figuras comenzaron a rodearme. Podía oír sus respiraciones, irregulares y pesadas, tan cerca que parecían mezclarse con la mía. Cuando pensé que no podía soportarlo más, una de las figuras extendió la mano hacia mí. No para atacarme, sino para señalar algo en el suelo. Miré y vi un reflejo. Era la carpeta con mi nombre. Ahora abierta, mostraba una nueva página que no había visto antes.
Había otra palabra escrita. No decía pendiente. Decía ahora. Antes de que pudiera entenderlo, las figuras se abalanzaron sobre mí. No con violencia, sino con una presencia abrumadora que borró todo a mi alrededor. Al día siguiente, alguien más ocupaba mi lugar en el almacén. Y yo estaba allí, entre las sombras del pasillo, observando, esperando al siguiente alborotador. Mesa principal. En el centro de la oficina, aislado de los demás escritorios, estaba el más grande de todos. No tenía dueño. Su superficie impecable y su ubicación privilegiada daban la impresión de que en algún momento fue el corazón del lugar, pero ahora estaba vacío, como un pedestal abandonado. Cuando pregunté por él, alguien me dijo sin mucho interés que había pertenecido a un exgerente. No indagué más. Las respuestas cortas y las miradas fugaces de los empleados me hicieron sentir que no era prudente insistir. Al tercer día, mi supervisor me asignó la tarea de organizarlo. Elimina lo innecesario y guarda lo importante en los archivadores, me dijo antes de alejarse rápidamente. Me acerqué al escritorio con la incomodidad de quien invade un lugar que no le pertenece. Al abrir el primer cajón, sentí el peso de la tarea, papeles acumulados, notas sin sentido, post-its descoloridos. A simple vista, parecía un caos sin importancia. Pero cuanto más revisaba, más me invadía la sensación de que estaba entrando en un territorio que debía permanecer cerrado. Bajo un montón de papeles desordenados encontré un cuaderno negro, sucio por los bordes. Al abrirlo, vi que estaba lleno de anotaciones escritas con letra firme, casi agresiva. La primera página contenía una lista de nombres, cada uno subrayado varias veces. Reconocí algunos de ellos, eran de personas que trabajaban conmigo. Otros, sin embargo, no me sonaban de nada. Pasé a la siguiente página, donde comenzaban las notas. Eran descripciones cortas, pero inquietantes. Comentarios sobre los empleados, detallando sus debilidades, sus errores, incluso momentos personales que no tenían relación con el trabajo. Las palabras inútil, problemático y reemplazable aparecían repetidamente. Avancé rápidamente, mi respiración acelerándose. Cada página contenía juicios cada vez más severos, casi crueles. Algunas frases eran directas: ya no sirve, hay que deshacerse de él, no volverá. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Recordé a los empleados que había dejado de ver desde mi primer día. Las sillas vacías en la esquina de la oficina que nadie parecía ocupar. Me detuve al llegar a las últimas páginas. Allí las notas cambiaban de tono. No eran solo comentarios, sino decisiones. Planes precisos y fríos sobre cómo proceder con aquellos que consideraba inadecuados. Fue entonces cuando lo vi, mi nombre. Escrito en letras grandes, seguido por una fecha. La fecha era la de mi primer día en la oficina. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba mi nombre en ese cuaderno? ¿Cómo podía estar escrito antes de que yo siquiera comenzara a trabajar allí? Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. No había nadie. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Cerré el cuaderno de golpe y lo metí en un cajón, como si al ocultarlo pudiera borrar lo que acababa de leer. Regresé a mi lugar intentando actuar con normalidad, pero las miradas de mis compañeros parecían más intensas que nunca. Nadie dijo nada, pero sentía que todos sabían lo que había encontrado. Al final del día, recogí mis cosas y me dirigí hacia la salida. Mientras cruzaba la oficina, noté que los empleados se detenían en seco, dejando de teclear o de hablar entre ellos. No me miraban directamente, pero sus movimientos pausados y sincronizados eran suficientes para helarme la sangre. Antes de salir, giré la cabeza hacia el escritorio central. Ahora estaba completamente vacío, como si nunca hubiera tocado nada en él. Esa noche no pude dormir. El cuaderno y su contenido daban vueltas en mi cabeza.
La fecha junto a mi nombre, los comentarios sobre los demás empleados, las palabras deshacerse de él. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, el escritorio principal estaba ocupado. No por alguien sentado allí, sino por un nuevo objeto, el cuaderno negro, colocado en el centro, abierto en la última página. Había algo nuevo escrito debajo de mi nombre, hoy. Mis compañeros seguían trabajando como si nada, pero podía sentir sus ojos en mí. No me atrevía a acercarme al cuaderno ni a moverme de mi escritorio. Al final del día, mientras el resto recogía sus cosas, me quedé inmóvil, esperando un desenlace que no podía evitar. Cuando las luces comenzaron a apagarse, supe que no saldría de esa oficina. La lista invisible. El primer día en mi nuevo puesto, me asignaron una tarea rutinaria, actualizar la lista de empleados en el sistema. Era una base de datos sencilla, con nombres, puestos y fechas de ingreso. Parecía algo mecánico, casi tedioso, pero perfecto para empezar a familiarizarme con la dinámica de la oficina. Al abrir el archivo, me sorprendió la cantidad de nombres. Muchos más de los que había visto trabajando allí. Algunas filas estaban marcadas como inactivas, pero sin ningún comentario que explicara el motivo. Me pareció extraño. Cuando pregunté si alguien sabía algo sobre esos nombres, las respuestas fueron evasivas. Una mirada, un leve asentimiento, un gesto que decía no te metas. Había algo inquietante en la lista. Muchos de los nombres me resultaban familiares, pero no por haberlos visto allí. No podía precisar de dónde los conocía, pero verlos en la pantalla me provocaba una sensación incómoda, como si fueran ecos de una conversación que había olvidado. Continué con la tarea, tratando de ignorar el nudo en el estómago. Mientras revisaba, noté que algunos nombres desaparecían del archivo sin que yo los eliminara. Pensé que era un fallo técnico, pero al revisarlos en papel, tampoco estaban allí. Era como si nunca hubieran existido. Mi supervisor pasó por mi escritorio en ese momento. Miró la pantalla y luego a mí, con una expresión indescifrable. No me dijo nada, pero su presencia me hizo sentir vigilado. Cuando se alejó, noté que había dejado un documento en mi mesa. Era un impreso de la lista que estaba actualizando, pero con una diferencia crucial, mi nombre ya estaba incluido, aunque no lo había añadido. Era imposible. Mi entrada debía ser la última, según las instrucciones. Miré de nuevo la pantalla para comprobar, y ahí estaba. Mi perfil estaba completo, con todos los detalles correctos, incluso algunos que no recordaba haber proporcionado. El formulario incluía mi fecha de ingreso, pero también otra que no entendí, la fecha de salida. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero la tensión crecía con cada minuto. Mis compañeros eran demasiado silenciosos, sus movimientos precisos y sincronizados. Cada vez que levantaba la cabeza, encontraba a alguien mirándome, aunque apartaban la vista rápidamente. A medida que avanzaba la tarde, me sentí más aislado. Era como si todos supieran algo que yo no, algo que les daba miedo mencionar. Intenté mantenerme ocupado, pero mi mente volvía una y otra vez a la lista. Cuando faltaban unos minutos para salir, decidí revisar el archivo por última vez. Mi perfil seguía allí, pero algo había cambiado. Mi nombre estaba desvaneciéndose, como si alguien estuviera eliminándolo en tiempo real. El cursor parpadeaba en la pantalla, pero yo no estaba escribiendo. Poco a poco, mi entrada desapareció. Al actualizar la página, vi que había un nuevo nombre en la lista, justo en el lugar donde estaba el mío. No lo reconocí, pero sentí un escalofrío al leerlo. Al levantar la mirada, vi que mis compañeros estaban de pie, mirando hacia mi escritorio. No era casualidad. Sus ojos no mostraban emoción, pero su presencia era abrumadora. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. De repente, las luces comenzaron a apagarse, una fila tras otra, acercándose a mí. El silencio era absoluto,
roto solo por el sonido de mi respiración acelerada. Cuando se apagó la última luz, me levanté y corrí hacia la salida. Al pasar por el espejo del pasillo, vi mi reflejo. O al menos, pensé que era mi reflejo. Pero el rostro que me devolvió la mirada no era el mío. Era el nombre nuevo en la lista, ahora con un cuerpo, una cara y una historia que no era la mía. En ese momento supe que yo ya no existía en esa oficina. Alguien más había ocupado mi lugar. Una lámpara guardada. El almacén era inmenso, un laberinto de estanterías que se perdían en la penumbra. Había un orden estricto, cada caja tenía su lugar, cada trabajador su función. Desde mi primer día, noté un detalle inquietante. Al fondo, en una esquina oscura, había una lámpara encendida. Siempre. Al principio pensé que alguien olvidaba apagarla, pero pronto entendí que no era un descuido. La luz estaba ahí, fija, como un faro que nadie mencionaba. Durante una pausa, escuché a dos compañeros susurrar al respecto, pero callaron de inmediato cuando me acerqué. Más tarde, uno de ellos, sin mirarme, dejó caer un comentario: esa luz nunca se apaga. Es mejor no tocarla. No le di importancia. Me repetí que no había nada extraño en una lámpara olvidada. Pero cuanto más tiempo pasaba en el almacén, más parecía que su luz pesaba sobre mí, como si me vigilara desde el rincón más alejado. Después de mi turno, cuando la mayoría de los trabajadores ya se había ido, decidí apagarla. El almacén estaba en silencio, solo interrumpido por el eco de mis pasos. Me dirigí hacia el fondo, esquivando estanterías y cajas apiladas. Cuanto más me acercaba, más pesada se volvía la atmósfera. Al llegar, me di cuenta de que la lámpara no era como las demás. Era antigua, con un cable que desaparecía detrás de las estanterías. Su luz no era brillante, sino tenue, pero suficiente para iluminar las cajas cercanas. Alcé la mano hacia el interruptor, pero antes de tocarlo escuché un sonido que me hizo detenerme. Un crujido. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo cajas, perfectamente apiladas. Intenté calmarme, pensando que era el material ajustándose al peso. Pero el ruido volvió, más fuerte esta vez. Algo se movía entre las cajas. Retrocedí, buscando el origen del sonido. Una de las cajas del nivel inferior se inclinó ligeramente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba con cautela. El aire estaba cargado, y el silencio se volvió tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Me agaché para mirar entre las estanterías y, en ese momento, una sombra pasó rápidamente frente a mí. Me levanté de golpe, casi tropezando. Era imposible que alguien más estuviera allí. Los turnos habían terminado, y las puertas del almacén estaban cerradas. Aún así, sentía que no estaba solo. Decidí regresar a la entrada. Había sido una mala idea quedarme después de mi turno. Pero cuando di la vuelta, vi a alguien esperándome. Mi jefe estaba junto a la puerta principal, con las manos en los bolsillos. Su postura era relajada, pero había algo en su mirada que me congeló. Parecía haber estado esperándome, como si supiera exactamente dónde estaba y qué había intentado hacer. Antes de que pudiera decir algo, habló, su voz baja pero clara, rompiendo el silencio del almacén. La lámpara siempre está esperando un nuevo trabajador, dijo. Su tono era calmado, casi monótono, pero las palabras me golpearon como un puñetazo. Antes de que pudiera reaccionar, añadió. Hoy eres tú. Quise responder, decirle que no entendía, pero mi voz no salía. Miré hacia la lámpara, que seguía encendida al fondo del almacén, y luego a él. Su expresión no cambió, como si la conversación ya estuviera terminada. Sentí un peso en los hombros, como si algo invisible me empujara hacia atrás, hacia la luz. No había ruido, ni movimiento,
pero el almacén entero parecía haberse convertido en una trampa que me arrastraba a ese rincón. Intenté correr hacia la salida, pero él no se movió. Su presencia llenaba el espacio, bloqueando cualquier intento de escapar. Cuando finalmente giré la cabeza hacia la lámpara, lo entendí. No era solo una luz. Era una marca, una señal que indicaba quién debía quedarse. Y esa noche, era mi turno. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta y comenta. Y suscríbete a mi canal.